Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar delante de la presencia del Señor para poder llegar a su hogar con el mensaje de la bendita palabra del Señor. Como siempre, el anhelo de nuestro corazón es que las bendiciones del Señor les alcancen a cada momento de su vida. Quiero, antes de compartir la palabra del Señor, que tomemos un tiempo para orar, para poner este tiempo en las manos del Señor, para que preparemos nuestro corazón y que la palabra que el Señor nos da pueda bendecirnos de una manera muy especial. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias infinitas por una nueva oportunidad que tú nos regalas de poder abrir tu palabra, de poder llegar a tu pueblo con el mensaje glorioso de la misma, con el deseo ardiente del corazón que tu palabra lleve bendición a la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento están viendo, están oyendo. No conocemos exactamente su realidad, su condición. No sabemos si hay dolencia, no sabemos si hay angustia, no sabemos si hay necesidad, pero que tú, que lo conoces todo, Señor, yo sé que tú vas a llevar tu palabra y cada uno de los que necesiten tu palabra, que tengan sed de la misma, sin lugar a dudas van a ser bendecidos y edificados por el poder de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado, que toda cadena sea quebrada en el nombre poderoso de Jesús, que todo obstáculo sea derribado, Padre, y que tu pueblo pueda ser edificado y bendecido por el poder de tu gloria. Padre, lleva tu palabra con gran poder y gloria a la vida de tus hijos. Usa nuestra vida con tu Espíritu Santo para que sea tu palabra y no nuestra idea solamente, pero el poder de tu palabra obrando eficazmente en sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero que abramos la palabra de Dios y busquemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 10. La palabra del Señor dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Leyendo este texto, el Señor me iluminó para poder hablar sobre el tema el Dios que no olvida. Este versículo, así de corto como usted lo ve, es un versículo que genera mucha esperanza, mucha expectativa. Es un versículo de mucha promesa y es un versículo de justicia, porque es un versículo que nos da a entender que todo aquello que nosotros hacemos por amor a su nombre, el servicio, nuestra entrega, nuestra devoción y todo lo que hacemos que honra y glorifica su nombre, Dios nunca lo olvida. Y me llamó la atención esto de que Dios nunca lo olvida, por la sencilla razón es que como humanos siempre tenemos a la expectativa que las cosas buenas que hacemos en la vida siempre sean recordadas. Lamentablemente en la tierra nos hemos dado cuenta y hemos sufrido la triste historia que a veces hacemos bienes y nos hacen males. A veces nos esforzamos y las personas no aprecian. A veces entregamos nuestra vida y otros no lo valoran. Y entonces esto trae un desánimo en la vida, de manera que se pudiera pensar que entonces no tiene sentido y no tiene razón hacerlo. Pero gracias a Dios, porque existe este pasaje y muchos pasajes con el mismo hilo de pensamiento, donde nos dan a entender que tenemos un Dios que no olvida nada, que todas aquellas cosas positivas que hacemos están en la memoria de Dios, están en la mente de Dios. Y no solamente están ahí en un sentido estático,
sino esas cosas que están en la mente de Dios pueden funcionar un día positivamente para nosotros cuando más nosotros lo necesitamos. Pensando, hermano, en todo ello, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 6 y versículo 9, el apóstol Pablo dijo que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, que debemos mantener esa idea, porque tarde o temprano las cosas buenas que nosotros estamos haciendo van a rendir su fruto y vamos a cosechar. Y vamos a cosechar, porque esa es la promesa de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, estas cosas son interesantes y poderosamente llamó mi atención, porque habla de la mente de Dios, del Dios que no olvida, porque es el Dios que sabe todas las cosas. Entonces, llevando esta idea, encontré en la palabra del Señor, o asocié 4 pasajes de la palabra del Señor para poder ayudarles a comprender por qué realmente en la vida debemos hacer cosas buenas, cosas que agradan a Dios, cosas que honran a Dios, cosas que glorifican su nombre. ¿Por qué tenemos que hacerlas? Porque sencillamente cuando vienen tiempos de crisis, de pruebas, de angustia y de aflicción, estas cosas nos van a ayudar, van a funcionar a favor de nosotros. ¿Cuáles son las cosas que Dios no olvida? En primer lugar, quiero decirle que Dios no olvida nuestra integridad. Nuestra integridad como cristiano está siempre y estará siempre en la presencia del Señor. Y para eso quiero llevarlo a un pasaje muy precioso de la palabra que está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20 y de los versículos 1 al 11. No lo voy a leer exactamente todo, pero quiero hacer un resumen de lo que ahí dice. En esa porción de la palabra del Señor, la palabra nos está enseñando que hubo un hombre, el rey Ezequías, que fue un hombre que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Era un rey que atrajo un avivamiento espiritual a la vida del pueblo de Israel. Los atrajo una vez más a Dios. Y en ese trabajo, en ese esfuerzo de traer una vida de santidad, algo que agradara a Dios, trajo consigo una prosperidad tremenda para el pueblo de Israel. Pero llegó un tiempo en que terminaron los días del rey Ezequías. Y la palabra del Señor dice en este pasaje que Ezequías enfermó de muerte, que Ezequías estaba enfermo. Y el Señor envió al profeta Isaías para decirle: ordena tu casa porque morirás. ¿Se imagina usted una noticia de esta magnitud? Cuando le dan una noticia terminal, cuando el fallo es terminal, los que han atravesado por problemas como estos, sea personalmente o en familia, saben que es cuando dice: tu enfermo, tu papá, tu mamá ha terminado, ya no hay salida, le quedan días en la vida. Y eso fue lo que llegó a decirle el profeta Isaías a Ezequías. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo emocionante. La palabra del Señor dice que entonces, cuando él oyó esa noticia, en el capítulo 20, versículo 2 de Segunda Reyes dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es interesante que estamos ahí mirando que cuando él se ve en esta situación, en esta presión de su vida, hace una oración al Señor recordándole lo que él
había hecho. Y entonces ahí miramos lo que el escritor de los Hebreos estaba diciendo, que Dios no es injusto para olvidar. Dios no olvida lo que hacemos. Él le dijo, acuérdate cómo he andado en integridad. Y Dios sabía que había andado en integridad. Le digo, Señor, acuérdate cómo ha sido mi corazón. Y Dios sabía cómo ese hombre le había servido, cómo ese hombre le amaba, cómo ese hombre le honraba. A lo mejor con sus imperfecciones a veces en la vida, pero tenía un corazón íntegro para Dios. No se desvió de Dios, de los caminos de Dios. Quitó de la nación todo lo que no agradaba a Dios. Y hoy que está en esa circunstancia, no le queda otro recurso que orar con fe, con esperanza, pero recordándole al Señor, Señor, haz memoria de lo que yo he hecho por ti, de lo que yo hice por ti, de cómo he andado delante de ti. Y entonces hizo esa oración con esa fe y con esa confianza, pero con esa integridad. Y aquí, queridos hermanos, hay un reto tremendo en nuestra vida. Esto nos reta a vivir en integridad delante de Dios, a hacer todo lo que a Dios le agrada, vivir como Dios manda que se deba vivir haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando vengan crisis como estas, entonces vamos a tener garantía que hay una respuesta para esa crisis que estamos atravesando en esa vida. La palabra del Señor dice en el versículo 4, y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire qué glorioso es mirar esto, cuando tenemos a ese Dios que no olvida, a ese Dios que tiene en su mente lo que nosotros somos. Nunca nos dejará avergonzados, porque su palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y ahí está el reto, hermano, ahí está el reto, vivir en integridad. Vivir en integridad. ¿Sabe? El problema del hombre ha sido que busca a Dios en necesidad, pero cuando su vida es prosperada se olvida de Dios. Ezequías vivió con integridad todos los días de su vida, y cuando vino esa crisis de su vida, Dios hizo memoria de lo que Ezequías había hecho y trajo la sanidad que su cuerpo necesitaba. Tenemos a ese Dios que no olvida la integridad de sus hijos. Ánimo, hermano, a vivir con integridad. Si has sido íntegro y en este momento estás pasando por una situación, yo te digo, tu actitud está delante de la presencia de Dios. Tu integridad está en la memoria de Dios, y solamente debes tener fe que Él te va a ayudar, que Él te va a sacar adelante y que vas a salir de esta realidad. Entiendo muy bien que muchos de los hijos de Dios en estos momentos de crisis han atravesado problemas muy difíciles en su vida. Déjame decirte, si has andado en integridad, el Dios del cielo oirá tu oración como le oyó a Ezequías, y te otorgará vida para que le sigas sirviendo y para que con tu vida le honres, le alabes, le adores y le glorifiques, y que el mundo sepa que Jehová es Dios. Lo segundo que quiero compartir con ustedes en este mensaje es que Dios no olvida nuestra generosidad. Esto es interesante, lo de la generosidad. A veces es difícil hablar de estos temas por el mal manejo y el mal uso que se ha hecho a los recursos del Señor. Pero te diré una cosa,
Cuando nosotros hacemos algo que vale la pena para el Señor no olvida nada. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros damos un vaso de agua por amor de su nombre, ese vaso de agua no perderá su recompensa. Ese vaso de agua será recompensado por el Dios del cielo. Pero tenemos que hacerlo con generosidad, que todo lo que hacemos debe salir de nuestro corazón, no como agradando a los hombres, sino como agradando a Dios. Y aquí en este pasaje encontramos la sanidad del siervo de un centurión. Era un centurión romano, no era ni fariseo, no era ni saduceo. Pero sabe, este hombre tenía un siervo que estaba enfermo y necesitaba sanidad. Y cuando él vio esta crisis en su vida, inmediatamente acudió a Jesús para que Jesús fuera y sanara a su siervo. Pero lo que me llama la atención es esto. En el capítulo 7 y versículo 4 dice la palabra: y ellos vinieron a Jesús, los que venían acompañando, dice, y le rogaban con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es interesante, este hombre vino con fe, creía que Jesús podía hacer el milagro. Sin embargo, aparte de su fe, él había sembrado, y lo que el hombre siembra, eso cosecha, porque con Dios no tenemos nada perdido. Jesús escuchó la petición de los que le decían: es digno, Señor, porque nos construyó una sinagoga. Y eso me llamó la atención, porque cuando el Señor llamó a Abraham, el Señor le dijo: y yo bendeciré a los que te bendicen. Este era un centurión romano, pero en medio de eso él pudo construir una sinagoga, y él amaba a Israel, amaba al pueblo de Israel. Aunque él era un servidor del imperio dominante, era un servidor que podía ser opresor para los judíos, pero él amaba a Israel. Pero él nos había construido una sinagoga. A lo mejor nunca asistió a la sinagoga, a lo mejor porque no fue a buscar a un escriba, no fue a buscar a un rabino, sino había oído de Jesús y fue a buscar a Jesús. Pero la gente tenía la referencia: ha construido una sinagoga y ama nuestra nación. Y Jesús fue con él y miró que había una fe profunda en su vida, y el resultado fue que el siervo fue sanado. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Cuando nosotros actuamos en generosidad, esas cosas que nosotros hacemos van a retornar a nuestra vida. Y si bien es cierto, no lo hacemos por interés que retornen, sino lo hacemos por amor, por el amor que le tenemos al Señor, por el amor a su nombre, por el amor a su obra, por el amor a los hermanos, por el amor a las personas a quien servimos, a quien ayudamos. Y está aquí este hombre entonces hoy mirando un resultado grande, y no solo viendo la obra gloriosa del Señor, pero mirando también cómo esa memoria que la gente tenía de él también estaba en la memoria de Dios, y Dios había valorado todo lo que hacemos por amor a la obra del Señor. Tiene un valor profundo, tiene un valor incalculable. Y yo quiero decirte, hermano, si tú eres uno de esos, que esas personas con un corazón generoso, con un corazón abierto, con manos abiertas para Dios, para su pueblo, yo quiero decirte de todo corazón, por lo que la Biblia dice, que esto Dios nunca lo olvida. Dios lo tiene en sus manos, Dios lo tiene en su mente, y en el momento crítico de tu vida Él te ayudará. ¿Eres tú uno de esos generosos? Y posiblemente estás atravesando una crisis en tu vida. Posiblemente estás atravesando una situación difícil en tu vida. No te desanimes. El Señor tiene en su memoria, el Señor tiene en su mente todo esto, y a su tiempo segaremos, dice la palabra del Señor.
Y no nos cansemos de seguirlo haciendo. Lo agradezcan o no lo agradezcan, lo valoren o no lo valoren. Nosotros tenemos que seguir haciendo esto, porque esto nos servirá en el momento de la crisis, en el momento de la prueba. Esto servirá a nuestra vida. En tercer lugar, tenemos entonces al Dios que no olvida nuestro servicio. Y para ello quiero llevarlo al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo 36 al 43, la palabra del Señor nos relata de la vida de Dorcas, una fiel creyente, hermano, que tenía un servicio social. Era el tiempo en que la iglesia estaba viviendo en su mejor vigor, en su mejor experiencia, en su mejor desarrollo. Era una iglesia poderosa. No era una predicadora, óigame bien, no era una predicadora, no era una diaconisa, no era una persona que se pudiera considerar importante dentro del gremio eclesiástico, pero era una mujer que servía al pueblo de Dios. Y se había enfocado a un grupo débil, a un grupo necesitado. Se había enfocado a las viudas, como Dios manda. El cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de los pobres, el cuidado de los extranjeros, el cuidado de los más vulnerables, el cuidado de los más necesitados. El caso de ella era que se había enfocado a las viudas. Invertía tiempo, invertía recursos, tejiendo túnicas, mirando a las viudas, mirando sus necesidades. Una mujer con un deseo de servir, una mujer con un deseo de ayudar. Pero otra vez viene una situación crítica. Le toca morir y Dorcas muere. Entonces van los hermanos a buscar a Pedro. Permítame leerle versículo 36 del capítulo 9 de Hechos. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Buenas obras y en limosnas que hacía. Escúcheme, era una mujer de buenas obras. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que nuestra fe sin obras está muerta. Entonces Dios quiere que aquellos que somos creyentes, fervientes en el Espíritu, más de alguna obra tenemos que hacer. Ella abundaba en obras y en limosnas. Y como les mencionaba hace un momento, ella estaba dando su tiempo y su esfuerzo para ayudar a las viudas. Pero sucede lo siguiente, dice la palabra en el versículo 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. El versículo 39 dice: y levantándose entonces Pedro fue con los que habían venido a buscarla, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, el resultado de esto es que Pedro fue movido, su corazón fue movido, porque era una mujer útil. Y sin duda el corazón mismo del Señor en el cielo fue movido, porque era una mujer útil. Y Pedro llegó y la resucitó en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque si somos personas que servimos, que amamos al Señor, y si Dios sabe que le vamos a seguir sirviendo, que vamos a seguir dando nuestro tiempo a favor de Él, Él nos ayudará a salir de la situación. Aún de la misma muerte, Dorcas fue levantada para vivir, para seguir sirviendo. Hermano, ¿eres tú uno de los que ha servido
servido a Dios, uno de los que abundas en buenas obras, uno de los que abundas en caridad, en amor para los hermanos, y estás atravesando situaciones, recuerda, estás en la memoria de Dios, y esto que has hecho y esto que has venido haciendo te va a ayudar para poder seguir adelante. Y finalmente tenemos entonces a ese Dios que no olvida nuestra devoción. Fíjense, nuestra devoción. Y qué interesante es nuestra devoción. ¿Qué quiero decir? Que no olvida nuestra devoción. En el anhelo que tenemos de buscar su rostro en oración, en el anhelo que tenemos de leer su palabra. Y pienso que ahora en el mundo entero, en estas cuarentenas que se están atravesando, ¿cuántos creyentes no anhelan con devoción estar en la casa de Dios para adorarle y para bendecirle? Pero te diré, cuando estás en esa devoción, Dios conoce esa devoción, y en esa devoción Él premiará tu vida, porque tenemos a ese Dios que no olvida nuestra devoción. ¿Cómo lo sé? En el mismo capítulo 10 del libro de los Hechos dice, del versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, otro romano, de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y escuche bien esto. Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido como memoria delante de Dios. Estaba delante de Dios. ¿Qué hacía Cornelio? Era piadoso, era temeroso, él y su casa, era generoso, oraba siempre. Y esa devoción que tenía estaba en la memoria de Dios. Y por esa misma razón el Señor le está enviando un ángel. Es un ángel el que le envía a decirle: Dios ha oído todo y ahora esto está en memoria. Y sabes, por esto que estás haciendo, algo glorioso va a venir a tu vida. Algo maravilloso va a venir a tu vida. Y por eso, hermano, yo quiero animarle en medio de todas las situaciones de la vida. No perdamos nuestra devoción, no perdamos nuestra entrega, no perdamos nuestro deseo. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudará. ¿Sabe qué tremendo sucedió aquí? Cornelio era un hombre piadoso. Puede ser una persona. ¿Cuántas personas hay que todavía no conocen a Dios, pero a veces son piadosas? Pero ¿sabe cuál fue el resultado de esto? El Señor le envió a Pedro para que por medio del mensaje de Pedro, Cornelio conociera el Evangelio, conociera a Jesús como su Señor, como el Salvador del mundo, y que la casa de Cornelio se convirtiera en el lugar donde comenzó la iglesia para los gentiles, donde se derramó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su vida devocional era agradable delante de los ojos de Dios. Yo quiero animarle, hermano, con todo mi corazón. Estamos en la memoria de Dios. Estamos en las manos del Señor. Así que si nosotros queremos ver la mano del Señor en nuestra vida, necesitamos vivir agradándole todos los días de nuestra vida, para que todo aquello que nosotros necesitemos cuando vengan las crisis de nuestra vida, todo lo bueno que hicimos esté en la memoria de Dios y recibamos respuesta para lo que necesitamos. Quiero animarles con todo mi corazón a que cada día vivamos con una vida agradable a Dios, y cada día enviando información nuestra al cielo, para que cuando vengan los momentos críticos nosotros podamos estar seguros que vendrá nuestra ayuda de lo alto, porque Dios siempre
honrará a los que le honran. Así que, queridos hermanos, estamos en la mente de un Dios que no olvida nada. Estamos en la memoria del Dios Todopoderoso, y eso que está en la memoria de Dios nos ayudará para el día malo. Si puedes creerlo, yo quiero animarte que allá donde estás, cierra tus ojos. Puede que algo de ello tú necesitas en tu vida. Si tú has sido un creyente íntegro y estás viviendo en crisis, recuerda, hay un Dios que ha tomado en cuenta lo que has hecho y te traerá respuesta. Si has sido un creyente generoso y en medio de toda esa situación han venido crisis, sepa una cosa: Dios tiene una respuesta positiva para tu vida. Si eres tú un creyente que has ofrecido tu servicio y a pesar de servir a Dios las cosas no te han ido bien, la palabra te dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, pronto segarás. Y si eres como un Cornelio con mucha devoción, sepa que en medio de tu devoción no te quedarás frustrado. Dios traerá revelación a tu vida, y sobre todas las cosas la revelación de nuestro eterno y glorioso Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está tu pueblo, ha oído tu palabra, la han escuchado, Señor, y yo te pido con todo mi corazón que puedan digerirla en su espíritu para ver que tú eres el mismo ayer y por los siglos, que lo hiciste con Cornelio, que lo hiciste con Ezequiel, que lo hiciste con Dorcas, Señor, que lo hiciste con el centurión romano, que lo hiciste con ellos, Señor, porque tú sigues siendo el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, que tus hijos en estos momentos de crisis no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, porque todas sus acciones están en tus memorias y van a funcionar, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres un Dios, como dice tu palabra gloriosa, que tú no te olvidas de nada, de nada, de nada, absolutamente nada de aquellas cosas buenas que hacemos para la gloria de tu nombre, y que en su momento lo miraremos, porque tú eres un Dios todopoderoso. Padre, obra en cada vida según la necesidad, y si hay personas que no te conocen y que son piadosos, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les reveles a la persona de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, para que en ella puedan encontrar la salvación que sus vidas necesitan. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos has regalado en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.